De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Brillando el gozo, cambiaste Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la
Que el Señor te bendiga este día, hermano, hermana, que estás acompañándonos en este devocional. Es un privilegio enorme estar adorando a Dios junto a ustedes. Y rápidamente cierra tus ojos y dile: Señor, tú eres mi Dios. Padre, en los tiempos están difíciles, pero confiamos en un Dios poderoso. Confiamos en un Dios que todo lo puede, y por eso adoramos y por eso cantamos. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Declaramos una verdad este día y decimos: y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Muy buenos días, te saluda Oswaldo Asturias. Tengo el privilegio de ser parte del equipo de capellanes de nuestra universidad y quiero darte la más cordial bienvenida a este devocional institucional. La palabra de Dios en el Salmo 145, versículo 1, dice lo siguiente: te exaltaré, mi Dios, eternamente y para siempre. Es interesante porque acabamos de estar exaltándole con este maravilloso canto, pero también en un momento vamos a exaltarle escuchando la palabra de nuestro Dios. Antes de ello me gustaría orar y poner este tiempo en sus benditas manos. Acompáñame, por favor. Padre bueno y misericordioso, muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar una semana más en nuestro devocional institucional, durante el cual estoy convencido de que tú hablarás a nuestro corazón. Exhórtanos, anímanos, desafíanos para poder crecer a tu imagen conforme a tu palabra revelada. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Quiero animarte también a que puedas compartir la publicación en tu muro de Facebook, o compartas también el link que te llegó a tu correo, compártelo en tus grupos de WhatsApp, para que toda la comunidad universitaria, o quienes así tú prefieras, puedan incorporarse también a este devocional que, como dije en la oración, estoy convencido que Dios utilizará para hablar a tu corazón. Ha llegado el momento de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, y para mí es un privilegio poder presentar a nuestro capellán general, el pastor César Meléndez. Adelante, pastor. Tengan muy buenos días a toda la comunidad universitaria, sean bienvenidos a nuestro devocional institucional. Gracias a Dios por encontrarnos juntos, gracias a cada uno de ustedes por apartar el tiempo para poder tener este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Recordemos que estos tiempos alimentan nuestra vida, alimentan nuestro corazón, nuestra alma y nos impulsan a crecer. Así que damos gracias a Dios porque en nuestra universidad podemos tener este tiempo especial cada semana y somos retados a crecer y Dios nos habla. Pero también es importante que recordemos que la actitud en nuestro corazón ante la palabra es muy importante para que nosotros escuchemos la voz de Dios y seamos desafiados. Así que nuevamente bienvenidos. Si puede compartir también la transmisión para que más personas puedan también en otras partes escuchar la palabra del Señor, pues puede hacerlo con toda libertad. Si puede saludar y decir también, aquí está tal departamento, aquí está tal facultad, siempre es un gusto el saber de usted. Ahora que no tenemos esa oportunidad de estar en contacto tan directo, por lo menos la tecnología nos da esta oportunidad, así que no perdamos la intención de pasar este tiempo juntos, como lo solíamos tener en la capilla, al saludarnos, al llegar, los compañeros del edificio 4, ¿verdad? En ese descenso y luego en esa subida, ¿verdad? Para regresar hasta allá. Son experiencias que definitivamente le pedimos al Señor que pronto podamos experimentar. Vamos a orar para que podamos entonces ser expuestos a la palabra de Dios y que nuestro corazón sea animado y confortado, porque Dios conoce nuestra necesidad y Dios sabe qué palabra nos va a dar el día de hoy. Vamos a orar, acompáñenme por favor juntos delante del Señor. Te damos muchas gracias, amado Señor Jesús, por darnos el tiempo para poder pensar en nuestra vida y pensar en nuestra relación contigo. Este tiempo, Señor, queremos aprovecharlo de tal manera que podamos sacar un principio, que podamos poner en práctica. Bendice, Señor, este tiempo, bendice, Señor, esta transmisión y todo el equipo y el internet, Señor, y todas estas metodologías que se están utilizando para que tu palabra pueda ser expuesta, pueda ser proclamada. También, Señor, sé que hay muchos probablemente están pasando por situaciones difíciles, que tu palabra pueda llegar como un bálsamo y que pueda dar ese ánimo que necesita, que pueda dar esa dirección, esa paz. Sé que muchos están buscando dirección en esta oportunidad y tu palabra es esa luz que va a iluminar sus caminos. Bendice este tiempo, Señor, que damos en tu presencia. Y te lo decimos, Señor, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. El tema de hoy es restaurados. Y quisiera hablar precisamente de esa enorme labor que se realiza en todo el mundo de diferentes maneras. Usted seguramente ha sido expuesto en algún momento a esta pintura de Leonardo da Vinci que se llama La Última Cena. Al recordar esta pintura, podemos nosotros mencionar que ha pasado durante muchos años por procesos muy difíciles. Se deterioró por varias causas. En primer lugar, le echaron la culpa a Leonardo da Vinci, al mismo artista que la pintó, por no haber pintado al fresco. Y el pigmento no se adhirió a la superficie
de donde fue pintado, y por un proceso, por un periodo de 20 años, comenzó entonces a descascararse. En primer lugar, él ha sido el culpable de este deterioro de esta pintura. También le echaron la culpa de este deterioro al medio ambiente, porque donde lo pintaron había mucha humedad y la pared donde Leonardo da Vinci pintó estaba húmeda. Así que también el medio ambiente es el culpable de este deterioro de esta pintura. Pero también años más tarde comenzaron a darse cuenta que había un vapor que llegaba por una cocina que estaba cerca, y había también la influencia del humo que salía de las velas del santuario, y eso también deterioraba la pintura. Con el paso del tiempo hubieron varios cambios en el mundo, y de repente también el lugar se convirtió en un establo para caballos. Se convirtió en un momento en un lugar donde llegaban soldados, y los soldados incluso hasta tiraban ladrillos a la obra de arte. En una ocasión también el lugar se inundó a una altura de poco más de medio metro. Así que la parte que se inundó quedó llena de moho verde. Ya se imagina por todo lo que pasó esta pintura hasta llegar a la actualidad. Incluso una bomba alcanzó el convento donde está y destruyó el techo. Así que es un milagro que esta obra de arte pueda estar todavía hasta nuestros días. Es un milagro que esta pintura de Leonardo da Vinci todavía exista. Aquí es donde entra el papel especial, el papel con mucha pericia que desarrollan los restauradores de arte. Ellos aplican sus destrezas para poder mantener, para poder restaurar la pintura. Y en este caso muy particular de la pintura de Leonardo da Vinci, los restauradores se preguntan, bueno, ¿cuál era la idea original que tuvo el artista para poder plasmar esta obra de arte? Y los restauradores tratan de imitar las pinceladas que el creador de la obra tuvo, y tratan de recuperar el color, la tonalidad, de tal manera que esto es una entrega total, es toda una vida para poder restaurar obras de arte como esta. Yo creo que vemos el gran esfuerzo que se realiza por el mantener este tipo de obras de arte tan importantes para la historia de la humanidad. Gracias damos también a nuestro Señor Jesucristo, porque Él puede restaurar a las personas. Él tiene la habilidad para restaurar corazones. Él es un especialista para restaurar lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida, porque tenemos que reconocer que nuestras almas se manchan, que nuestro brillo va disminuyendo, que necesitamos que nos limpien, necesitamos la limpieza de Dios en nuestra vida, necesitamos la restauración de Dios en nuestra vida. Y eso nos lo ha dejado Dios registrado en su palabra al captar esas obras de arte que Él ha restaurado, que son personas que nosotros hemos podido ver sus vidas reflejadas en la Biblia. Podemos recordar a Abraham, si usted puede pensar en el relato de este hombre de fe, un hombre que está en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, pero también esto no siempre fue así. Él fue una persona que negó que su esposa era su esposa. Podemos pensar también en David, que se deleitó en la esposa de un amigo, y con todas las implicaciones del caso. Podemos pensar en Rahab, quien antes de ser parte del pueblo de Dios era una prostituta. O podemos pensar en Saulo, que mataba a los cristianos, y esto fue antes de que él fuera Pablo, el hombre que pudo llegar a ser discípulos en el mundo conocido. Podemos pensar en Jacobo y Juan, quienes eran llamados los hijos del trueno, para que después se convirtieran
en aquellos que llevaban, aquellos apóstoles que llevaban la paz. Y los mismos apóstoles son un reflejo de esto que estamos hablando, porque ellos, se recordarán, se peleaban como niños y luego terminaron muriendo como mártires. Así que la Biblia está llena de muchos fracasos, está llena de fracaso tras fracaso. La Biblia nos habla de muchas obras en deterioro, en declive, y que el restaurador llegó a sus vidas y entonces le dio un giro total, de tal manera que les pudo levantar de donde estaban. De hecho, nosotros al revisar todos estos relatos en la Biblia, podemos incluso ponerle sus nombres a nuestros niños, podemos nosotros recordar, y incluso hay cancioncitas de escuela infantil que recuerdan estos relatos bíblicos, pero el verdadero sentido que le da la palabra de Dios es de una persona que falló, que fracasó, pero que puesta su vida en las manos de Dios pudo ser restaurado. No hay ni siquiera un ser humano que no haya fallado, que no haya fracasado. Y creo que si lo pensamos de esta manera, ahorita reflexionando en nuestro devocional, también nosotros podemos pensar en nuestra propia vida. Nosotros también hemos fallado, nosotros también hemos fracasado. Y sería muy sabio reconocerlo y dejar de escondernos y presentar una figura de que no nos hemos equivocado jamás en la vida. Creo que todos nos hemos equivocado, y cuando mencionamos esto, nosotros podemos pensar y recordar que hemos caído, que le hemos dado la espalda a Dios, que hemos huido de Dios y hasta le hemos exigido a Dios. Cuando reflexionamos en nuestras acciones, ¿a dónde nos llevan nuestros recuerdos? ¿La rebeldía de la adolescencia o la crisis de la edad mediana? ¿O cuando usted abandonó a un amigo? ¿Cuando abandonó sus propias convicciones? Definitivamente todos podemos pensar en un momento difícil en el cual nos reconocemos como fracasados. Y quizás pensamos que no íbamos a salir adelante. Ahora, en medio de todo esto, se pudo preguntar en ese momento si Dios iba a usarle otra vez. Y para contestar esta pregunta, yo creo que nosotros tenemos que analizar exactamente una parte donde Jesús nos muestra su papel de restaurador y nos muestra lo que puede llegar a ser en la vida de una persona que ha fracasado. Si nosotros podemos pensar en un momento difícil en nuestra vida, o si nosotros nos encontramos hoy por hoy en un momento de fracaso delante de Dios, nosotros tenemos que ponerle mucha atención a lo que Jesús hizo en la vida del apóstol Pedro, porque Dios nos limpia por una razón muy particular. Él quiere que nosotros volvamos a ser retratos de su bondad y que estemos en la galería de obras de arte restauradas. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y eso fue precisamente lo que hizo con el apóstol Pedro. Recordemos que pasaron 3 años de amistad, y al principio de esa amistad, en el encuentro que tuvo Pedro con nuestro Señor Jesucristo, fue en las labores diarias. Él era un pescador y él había pescado toda la noche con todos sus amigos. Jesús había estado predicando a la orilla de ese mar toda la mañana, y los pescadores no pudieron pescar nada, estaban sin peces. Y un pescador sin peces estaba triste, ¿verdad? Porque se había afanado, había trabajado y no tenía ningún fruto, no tenía resultado de su trabajo. Entonces ya se imagina usted cómo se encontraba Pedro en ese momento. Pero llega Jesús y le da instrucciones específicas que le sorprendieron. Jesús le dijo que echara las redes y que hiciera nuevamente la labor que él ya había pasado haciendo durante horas. Así que Pedro y los demás tuvieron la oportunidad de ignorar a Jesús, probablemente al ver su vestimenta, o quizás al tener algún tipo de referencia al verlo a él hablando a la orilla del mar, se dieron cuenta que él no era un especialista en el trabajo que ellos estaban desarrollando. Así que ellos pudieron decir,
no, ya lo intentamos y ¿quién eres tú para venir a decirnos esto? Pero del momento que estamos hablando, específicamente, ¿verdad? Vemos a un Pedro que le obedece y que entonces se encuentra con una cantidad increíble de peces y asombrado pues toma la decisión de seguir a Jesús, de aceptar la invitación que Jesús le hizo. Pero del momento que estamos hablando nosotros, ahora que estamos reflexionando, tiene que ver no con ese encuentro precisamente, tiene que ver con el momento doloroso en el que Pedro no le cumplió la promesa a Jesús. En la víspera de la crucifixión, Cristo ya les había asegurado a sus discípulos que lo iban a dejar, que lo iban a abandonar. Si me acompaña a Marcos capítulo 14, versículos del 29 al 31, podemos nosotros leer esta escena dolorosa que sucedió entre Pedro y Jesús. Dice Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Pero Pedro era el abanderado, el vocero, ¿verdad?, del grupo, y quien de manera firme le estaba diciendo estas cosas a Jesús. Pedro tenía la decisión firme de no fallar. Pero cuando vinieron los romanos y arrestaron a Jesús, Pedro y los otros discípulos huyeron despavoridos, cada quien por su lado, y Pedro también tomó esta postura, ¿verdad? Él junto con los demás discípulos huyeron. Pero tiempo después, Pedro se armó de valor para poder regresar a donde se estaba desarrollando este juicio viciado que se estaba realizando en contra de Jesús, pero no tuvo valor de ingresar a la corte. Dice en el versículo 54, y Pedro, capítulo 14 de Marcos, versículo 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Así que esta era la nueva postura de la relación que Pedro tenía con Jesús. Pedro le seguía de lejos y estaba entonces sentado y calentándose. Qué interesante que él haya desarrollado esto, que haya tratado de buscarle. Y es interesante también resaltar la figura de que él estaba tratando de calentarse al fuego. Gracias al miedo que él tenía, aunque él estaba calentándose por fuera, su corazón estaba muy frío por dentro. Y cuando lo confrontaron con su relación, con cómo estaba asociado con Jesús, Pedro, entonces, aquel que había dicho que no iba a negar a Jesús, entonces negó haberlo conocido. Leamos el versículo 71. Dice: entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Qué tremendo lo que estaba sucediendo en este momento en el corazón de Pedro. Era un fracaso rotundo. Todo ese tiempo que habían pasado, toda esa decisión, ese impulso, esas promesas habían caído en el suelo, y ahora él estaba haciendo precisamente lo que dijo que no iba a hacer, negando a Jesús y diciendo que no tenía ningún tipo de relación, incluso tratando de aparentar o maldiciendo para no parecerse a Jesús, para con esto sostener que él no era de ese grupo que se llamaban los amigos de Jesús. Así que no sé a dónde haya estado Pedro, pero estoy seguro que cada vez después de ese momento que escuchaba a un gallo cantar, se le hacía un nudo de emociones al recordar precisamente esas palabras de Jesús, diciéndole: Pedro, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder.
Qué difícil esto y qué difícil manejarlo, porque estamos hablando de algo que está en el corazón, algo muy profundo. Cristo fue a la cruz posteriormente a este evento, Él murió y resucitó, y Pedro lo que había estado haciendo era huyendo y escondiéndose. Ese era el estado y la situación de Pedro mientras nuestro Señor y Salvador estaba dando su vida para rescatarnos del pecado y triunfar sobre la muerte. El viernes fue trágico, el sábado Pedro guardó silencio, pero el domingo ustedes saben ya lo que sucedió. Cristo venció a Satanás, y cuando sus discípulos vieron el sepulcro vacío, entonces hubo una indicación muy particular, siempre en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero, y pongan mucha atención a esta indicación muy particular que estaba dando. Pero, id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Así que este joven que estaba ahí sentado, este ángel, le dio la indicación a estas personas para que no se les fuera a olvidar darle la indicación particular a Pedro de que tenía que ir a buscar a Jesús. Esto es lo que acabamos de leer. Pedro había maldecido el nombre de Jesús, pero el ángel, por instrucción específica, seguramente de Jesús, les dijo entonces a las mujeres que habían llegado: asegúrense que Pedro reciba el mensaje. No permitan que Pedro se vaya a perder esta gran noticia. No dejen que él mismo se excluya de lo que está pasando, ni que piense por un momento que él ha sido descalificado. De hecho, todo el cielo probablemente había visto a Pedro caer, y ahora todo el cielo quería ayudarlo a pararse. Definitivamente es una actitud que tiene Jesús para con sus hijos, para con nosotros. Y cierto día en un supermercado pasó un accidente muy complicado y penoso. Dos niños estaban jugando en un pasillo, precisamente en la zona de artículos de vidrio. Les había llamado la atención, y una figurita, ¿verdad?, que ellos querían tocar, comenzaron a pelear entre ellos. Y esa figurita no cayó solita, sino que cayeron varias al piso, de tal manera que se quebraron. Inmediatamente los dos niños no hallaban qué hacer, y llegó el gerente del supermercado, y entonces muy enojado, ¿verdad?, comenzó a preguntar qué es lo que había pasado. En ese momento aparece alguien que dijo: miren, esos niños son míos, y era la mamá, ¿verdad? Y yo puedo ayudar a limpiar esto. Es una situación muy penosa, pero lo que quiero resaltar es que exactamente esa misma actitud es la que tiene Jesús con nosotros, y esa misma actitud fue la que tuvo Jesús con el apóstol Pedro. Pedro me pertenece a mí, yo puedo ayudar a limpiar ese desastre. Y entonces esa limpieza comenzaba a suceder y iba a ocurrir nuevamente a las orillas del mar de Galilea, porque los discípulos se habían dedicado nuevamente a pescar. Ellos habían pensado que todo terminó, de que ese reto que Jesús les había hecho con la muerte, con la captura y la muerte de Jesús, había terminado, de tal manera que ellos habían regresado a desarrollar sus labores de pesca. Los discípulos salieron a pescar, y esa noche no pescaron nada. Si me acompañan al libro de Juan, este evangelio que relata específicamente esta parte, podemos encontrar nosotros a los discípulos nuevamente en el mar de Galilea. Y dice en el capítulo 21, versículo 3: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Les recuerdo que son pescadores experimentados. Y les recuerdo que esta no fue la primera ocasión que les sucedió esto, sino que ya había pasado esto en el momento del encuentro que tuvieron con Jesús. Así que, ¿cómo es posible que estos pescadores pudieran nuevamente encontrarse en la misma situación? Porque un extraño en la orilla nuevamente les estaba comenzando a dar instrucciones. Dice en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Así que nuevamente estaba sucediendo la misma escena, solo que tiempo después de que él había resucitado. Esto era exactamente lo que había pasado la vez anterior. Se había desarrollado de la misma manera. Y entonces, en ese momento, Pedro comienza a captar la escena, a verse en aquella ocasión y tener conciencia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que Juan ya no necesitó otra pista. Y el que parecía extraño ya no era extraño. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y yo creo que podemos nosotros pensar un poco en cómo se está desarrollando esta escena, pero era increíble porque Pedro estaba nuevamente a punto de tener un nuevo encuentro con Jesús. Y quizás sabe que vio Pedro a lo lejos una esperanza. Cuando llega a la orilla, lo que encuentra es unas brasas. Fíjense lo que dice en el versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Así que la última vez que los evangelios habían mencionado unas brasas, Pedro estaba parado al lado de esas brasas, calentándose, maldiciendo a Dios, negando que se había relacionado con Jesús. Y creo que estas brasas, ahora en este relato, en este momento, eran una manera de decir: sé lo que hiciste, Pedro. Así que tenemos que hablar, tenemos que arreglarlo para que él pudiera recordarse de lo que había pasado. Jesús estaba listo para poder entrar en un proceso de restauración. Porque quiero decirle algo. No estoy planteando que nosotros podemos hacer y deshacer, pecar, hacer de todo y no vamos a tener unas consecuencias generadas por esto. No estoy mencionando: venga, que el amor de Dios le va a perdonar y esto va a tapar todos sus pecados y esto va a quedar así. Es necesario que nosotros nos presentemos con un corazón arrepentido delante de Dios, reconociendo nuestras faltas, y Él mismo, tal y como lo hace con Juan, Él ve nuestro corazón y Él quiere restaurar nuestro corazón, pero dice la palabra que al corazón contrito y al corazón humillado no lo va a despreciar Dios. Al corazón arrepentido, aquel que reconoce su situación, aquel que reconoce su pecado, entonces está apto para poder platicar o para poder arreglar cuentas. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. ¿Verdad? Si tus pecados fueran lo peor, entonces Él tiene la capacidad para poderlos restaurar. Así que en esta circunstancia, Pedro estaba listo para poder tener un encuentro con Jesús, porque había reconocido su necesidad de Él. Yo creo que esto es importante. Usted reconoce su necesidad de Jesús. No solamente reconocer que necesita un cambio, no solamente reconocer que necesita estar bien, sino necesita usted una relación con Jesús. Necesita no solamente a Jesús para que le
le cambie la vida y le mejore su situación y su circunstancia y le resuelva y le conteste, sino necesita tener una comunión personal con Jesús. Esto es algo muy diferente. Y cuando llega con Jesús, Jesús podría estar furioso con Pedro y era un momento para decir esa frase que muchos hemos escuchado en algún momento: te lo dije. Pedro pudo haber escuchado esto, pudo haber escuchado un sermón, pudo haber visto a la mano con ese orificio de Jesús señalándolo y diciéndole: yo te lo dije, sabía que ibas a fallar, es que no se puede contigo. Pero esto no sucedió. ¿Sabe cuál fue la palabra o qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Jesús les dijo: vengan a desayunar. Dice en el versículo 12, les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. La invitación de Jesús está fuera de lo que nosotros nos hubiéramos podido imaginar. Todo lo que había pasado Jesús en ese proceso, él había muerto, había resucitado y él ya iba al cielo. Así que en el cielo querían celebrar y todo estaba puesto en pausa porque Jesús tenía la misión de restaurar el corazón de Pedro. Tenía que esperar toda esa celebración y toda esa organización de esa barbacoa en los cielos que estaban preparando para celebrar que Jesús estaba ahí. Pero Jesús lo que quería hacer era restaurar el corazón y el ministerio de Pedro, porque Jesús percibía la culpa. Él podía ver la vergüenza en los ojos, podía percibir lo que había en lo más profundo del corazón de su amigo. Y por eso Jesús comenzó a limpiar sus impurezas. Y cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Pedro, mire lo que dice en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pedro ya le había dicho que aunque los demás le dejaran y desaparecieran, él no iba a fallarle. Pero Pedro falló públicamente. Así que Jesús también le restaura públicamente. Pedro le negó 3 veces y Jesús le hizo 3 preguntas. Le preguntó: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Así que Pedro aprovechó también este espacio que le estaba dando Jesús para arrepentirse de cada negación por medio de una confesión. Te quiero, te quiero, te quiero, fueron las palabras que utilizó Pedro. Jesús utilizó la palabra en griego para hablar para referirse al amor, es la palabra ágape, que habla acerca del amor sacrificial, el amor abnegado, ese amor que podemos tener de parte de Dios. Y Pedro le respondió con una palabra modesta, una palabra diferente en griego para también decir amor. Esa palabra significa algo como afecto. Ahora, su corazón era sincero, lo que Pedro le estaba diciendo era honesto, pero Jesús le hizo 3 peticiones: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús tenía trabajo para que Pedro hiciera. El apóstol Pedro, Pedro en ese momento estaba completamente desanimado, pero eso no le había descalificado de la visión que Dios tenía para su vida. Este fracaso no le había permitido a Pedro que desapareciera de la oportunidad que Dios le estaba dando para poder ser restaurado. No le descalificaba en ninguna manera. Yo creo que nosotros también podemos pensar en nuestra vida. Sus fracasos probablemente en alguna medida le han cuestionado su lugar en el plan de Dios. Probablemente esa historia que usted recordó cuando pregunté hace un momento acerca de nuestros fracasos, quizás todavía nos sigue hasta la actualidad, y probablemente nosotros podemos pensar: no puedo acercarme a Dios, o no puedo hacer nada por Dios, no puedo servir a Dios.
Quizás todavía nosotros estamos luchando contra la culpa. Quizás todavía la vergüenza está ahí. Pero nosotros necesitamos comprender que la actitud de Jesús es abordar el problema, platicar con nosotros, restaurarnos. Cristo no ha terminado con nosotros. Tal vez nosotros nos encontremos en el suelo, pero no significa que estamos fuera. Quizás nosotros nos sintamos solos, pero no significa que estamos solos. Jesús salió a buscar, salió a rescatar a Pedro, y creo con todo el corazón que Él también quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Le pido por favor que me acompañe el libro de Judas. Es exactamente el libro que está antes de Apocalipsis. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la característica de Dios. Él puede guardarnos para no caer. Él quiere darnos un desayuno. Él quiere encontrarse con nosotros para platicar y arreglar el problema, de la misma manera que Jesús encontró a Pedro, de la misma manera en la que lo llamó, de la misma manera en la que le sugirió que tirara las redes para la pesca, de la misma manera que preparó la fogata, de la misma manera en la que cocinó ese pez para todos sus amigos, de la misma manera en la que aceptó la confesión que le hizo Pedro. Él, al final de todo este proceso, terminó comisionándolo para que hiciera su voluntad, porque Él le estaba perdonando, Él le estaba restaurando, Él estaba levantando de donde Él se encontraba. Y si la distancia entre Cristo y Pedro hubieran sido 100 pasos, precisamente con todo esto que hemos estado viendo en esta oportunidad, podemos decir nosotros que Cristo dio 99 pasos y Pedro tenía que dar ese paso para poder encontrarse con Jesús. Le dijeron que se encontrara con Jesús en Galilea, así que fue. Escuchó que Jesús estaba en la orilla, así que se lanzó y él fue. Cristo le hizo preguntas y Pedro contestó y obedeció. Así que él hizo la parte que le tocaba. Él respondió, él interactuó y se mantuvo dispuesto a arreglar su relación con Cristo. Yo creo que nosotros también tenemos que dar el paso que necesitamos para cambiar, para que las cosas ya no sigan igual. Si durante todo el tiempo probablemente usted pensó que Dios no tenía planes para su vida, déjeme decirle que Dios tiene un plan muy especial para cada uno de nosotros y para usted de manera específica. Dios no está buscando a los capaces. Dios está listo para capacitar a aquella persona que está dispuesta a buscarlo. Dios quiere restaurar nuestro corazón, y si hay algo en esta mañana que usted necesite poner delante de Dios, alguna culpa, algún pecado, si usted quiere decirle a Dios algo, tenga por seguro que Jesús no le va a echar fuera. Él no le va a tirar la puerta en la cara. Él no va a decirle que está ocupado. Él va a estar listo y Él va a tener las herramientas necesarias como restaurador por excelencia para poder restaurar lo más profundo de su corazón. Nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo en nuestro corazón para no permitir que nosotros nos vayamos corrompiendo. Cada día nosotros necesitamos ser restaurados en esa relación de amistad que tenemos con Jesús. Por eso no tenemos que ceder ante probablemente pensamientos que nos digan: no, ¿para qué vas a llegar otra vez? Vas a ser un hipócrita acercándote a Jesús y mira cómo has estado. Cuando es todo lo contrario. Si nosotros estamos mal, tenemos que ir y dejar que Cristo nos restaure. Tenemos que hablar con Jesús y escucharlo cuando Él nos habla. Tenemos que obedecerle a sus instrucciones. Tenemos que escuchar su voz y ser confrontados con nuestro pecado y dejar a un lado el pecado para poder seguirle. Necesitamos restauración. Y la noticia más importante de este tiempo devocional es que Jesús quiere restaurarnos. Él, de hecho, nos ha restaurado más veces de lo que nosotros podemos pensar. En esta mañana, creo que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos dichosos de tener la oportunidad de tener a nuestro Señor y Salvador Jesús
porque Él está dispuesto para restaurar nuestra vida el día de hoy. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero nosotros somos una obra de arte que está en continua restauración de parte de Dios y que vamos a estar completamente restaurados cuando estemos en la presencia de Él. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en el cual Él venga. Es importante que nosotros entonces tengamos un corazón dispuesto para ser restaurados por Dios. ¿Cómo está su corazón? Si pudiéramos pensar en cómo está nuestra relación con Jesús en esta mañana, ¿cuál sería nuestra respuesta? Él está listo para acercarse a nosotros, para comer con nosotros. Está listo para que podamos tener un tiempo especial con Él y dejar entonces que nuestro corazón sea restaurado. Si lo hizo con Pedro, si lo hizo con otros personajes en la Biblia, también lo va a hacer con nosotros. Él quiere tener una amistad fuerte con nosotros. Demos ese paso y busquemos estar en una profunda amistad con el Señor. Dejemos que nuestro corazón sea restaurado. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos has dicho en esta mañana, porque nos has mostrado algo que sucedió hace mucho tiempo en esa relación de amistad que tenía en ese momento con Pedro, Señor, pero también nos muestras nuestra propia realidad y nos has hecho pensar probablemente en aquellas faltas. Quizás necesitamos tomarnos un tiempo para platicar contigo, para pedirte que nos limpies, para arrepentirnos delante de tu presencia y que tú nos muestres tu voluntad. Gracias por ese desafío, porque reconocemos, Señor, que después de este encuentro que tuviste con el apóstol Pedro, él pudo ser muy efectivo. Él pudo llegar a predicar semanas después de este momento y de una manera increíble al ser restaurado por ti. Definitivamente, Señor, tú quieres hacer algo con nosotros, quieres hacer algo con nuestro corazón. Así que nos disponemos, Señor, delante de ti, a buscarte con todo el corazón, a platicar contigo, a tener una amistad profunda contigo. Señor, nos queremos acercar de manera muy sincera y muy honesta para que tú nos restaures. Gracias por tu perdón, Señor, pero gracias también por esa reconciliación que nos das. Así que te bendecimos y sé, Señor, que probablemente algunos de los que están escuchando y viendo esta transmisión seguramente van a tomar decisiones claves en su vida, decisiones que les hagan ver por encima de sus fracasos a un Dios que restaura. Señor, somos tuyos, te pedimos que sigas obrando en nuestra vida y te entregamos todo lo que somos para que tú, Señor, hagas tu voluntad con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo devocional. Bendice nuestras labores, bendice nuestros trabajos, Señor, y nos presentamos delante de ti con la esperanza de que pronto vamos a estar comiendo contigo por toda la eternidad. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gracias por esta palabra que has hablado a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén. Gracias a Dios damos por su restauración y creo que cada uno de nosotros también hemos sido retados a tener un tiempo especial con Dios para renovar nuestros compromisos con Él y tener la posibilidad de hacer su voluntad. No deje de apartar el tiempo cada viernes por la mañana en medio de su jornada laboral para poder estar con nosotros. No se pierda estos principios que nos ayudan a poner nuestra mirada a donde la debemos tener. Que el Señor les bendiga mucho. El próximo viernes nuevamente les invitamos a ser parte de nuestro devocional institucional. Agradecemos a toda la comunidad universitaria, a todos los amigos que nos ven también de fuera de la universidad. Juntos unámonos para darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima semana. Nada ni nadie puede contra ti, Señor. Tu poder es más grande, Dios, que todo el universo, Señor. Oh, 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 oh. Y aquí permaneceré
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, a ese Dios grande, en ese Dios fuerte. Vamos a permanecer, vamos, dile una vez más, y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No tenemos otro lugar a donde ir, Señor. Por eso corremos a ti, cantamos alabanzas, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Nuestras voces te adoran, oh Jesús. Te adoramos, Dios, y te bendecimos, Padre. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.